19 de septiembre de 1985, 7:19 de la mañana, Ciudad de México. Un terremoto de 8.1 grados de magnitud sacudió la ciudad durante casi 2 minutos. 2 minutos que se sintieron como el fin del mundo. Más de 10.000 personas murieron. Algunos dicen 30.000. Nadie sabe con certeza. El gobierno nunca dio el número real. Edificios completos, de 5 pisos, de 10, de 20, colapsaron en segundos. Barrios enteros quedaron reducidos a escombros. Y en medio de esa destrucción, algo extraordinario ocurrió. Un edificio de 44 pisos, el más alto de la ciudad, se sacudió. Vibró. Se movió 42 centímetros de un lado al otro en su punto más alto. Y no cayó. Mientras todo lo que lo rodeaba se derrumbaba, la torre latinoamericana, construida sobre el mismo suelo imposible que destruyó a todo lo demás, permaneció de pie, intacta, sin una grieta estructural. ¿Cómo? Esa es la pregunta que los ingenieros del mundo entero vinieron a México a responder después del sismo. La respuesta los dejó sin palabras, porque el edificio no sobrevivió por suerte. Sobrevivió porque un ingeniero mexicano 30 años antes había resuelto el problema que todos los demás consideraban irresoluble. Esta es la historia de Leonardo Sebaert y de la ingeniería que hizo posible lo imposible. Para entender por qué la torre latinoamericana es un milagro de ingeniería, hay que entender el suelo sobre el que fue construida. Ciudad de México no está construida sobre tierra. Está construida sobre el fondo de lo que fue el lago de Texcoco. 4 siglos de ciudad acumulada sobre sedimento lacustre comprimido. Ese suelo, una mezcla de arcilla, materia orgánica y agua atrapada, se comporta de maneras que desafían la intuición. Bajo cargas constantes, se comprime. La ciudad se hunde. No metafóricamente, literalmente. Algunas zonas del centro histórico han bajado más de 10 metros desde el siglo XIX. Todavía bajan centímetros cada año. El Palacio de Bellas Artes es el ejemplo más visible. Fue construido al mismo nivel que la calle. Hoy está 2,5 metros más bajo. La escalinata de entrada bajó con él. La Catedral Metropolitana tiene un hundimiento diferencial. Un lado bajó más que el otro. Sus columnas internas muestran la deformación acumulada de siglos sobre suelo que no puede sostener su propio peso. En este suelo los constructores del siglo XX enfrentaban un dilema fundamental. Cada edificio alto que se construía eventualmente se hundía, se torcía o se agrietaba. La regla empírica de la construcción en México decía que los edificios altos eran peligrosos sobre ese suelo. A más pisos, más carga, más hundimiento, más daño. Y cuando llegaban los terremotos, y en Ciudad de México los terremotos llegan, el suelo blando amplificaba las ondas sísmicas como una gelatina. Lo que en roca sólida sería un temblor moderado, en arcilla saturada se convertía en catástrofe. Nadie en el mundo había construido un rascacielos de 44 pisos sobre ese tipo de suelo. Los manuales de ingeniería geotécnica de la época decían que era prácticamente imposible hacerlo de forma segura. En 1948, el proyecto de la Torre Latinoamericana llegó a las manos de un ingeniero de 34 años formado en la UNAM y en el MIT. Su nombre era Leonardo Sebaert. Y Sebaert miró el problema desde un ángulo que nadie había considerado todavía. Leonardo Sebaert no era un ingeniero convencional. Era un pensador de sistemas. Antes de diseñar una solución, entendía el problema en sus términos más fundamentales. El problema, en sus términos más fundamentales, era este. El suelo arcilloso de Ciudad de México se comprime bajo cargas. Un edificio de 44 pisos es una carga enorme. Por lo tanto, se hundirá. Pero Sebaert hizo una pregunta diferente. ¿Qué pasa si la carga neta es casi cero? ¿Qué pasa si en lugar de agregar peso al suelo, primero quitas peso y luego lo pones de vuelta? Si la diferencia es mínima, la compresión adicional del suelo también lo es. La idea se llama cimentación compensada. Y es en su elegancia conceptual uno de los diseños más elegantes de la historia de la ingeniería geotécnica. Funciona así. Antes de construir el edificio, excavas. Profundo. En el caso de la torre, excavaron 13 metros por debajo del nivel natural del terreno. Esa excavación de 13 metros elimina una columna de suelo que pesa mucho. Un cajón de tierra de 13 metros de profundidad y la huella del edificio pesa aproximadamente lo mismo que el edificio que vas a construir encima. Cuando el edificio sube, el suelo debajo no siente el mismo peso que antes, porque el suelo que fue removido ya no está. La carga neta sobre el suelo profundo es mínima.
El edificio flota, literalmente en el sentido estructural, flota sobre el suelo arcilloso como un barco flota sobre el agua. El principio de Arquímedes aplicado a geotecnia. Pero Sebaert no se detuvo ahí, porque una cimentación compensada resuelve el problema del hundimiento. No resuelve el problema del terremoto. Los terremotos generan movimiento horizontal. El suelo se mueve de lado a lado. Un edificio rígido anclado al suelo transmite esas fuerzas directamente a su estructura. Si las fuerzas son mayores que lo que la estructura puede absorber, el edificio se rompe. La solución de Sebaert para el sismo fue igualmente radical. No construir rígido, construir flexible. El edificio fue diseñado para oscilar, para moverse con el terremoto en lugar de resistirlo. Como un junco en el viento, dobla pero no se rompe. Y cuando las ondas pasan, vuelve a su posición. En 1948 comenzaron las obras. Lo primero que había que construir era aquello que nadie vería jamás, la cimentación. Excavaron 13 metros hacia abajo en el centro del Distrito Federal, en pleno centro histórico, rodeados de edificios coloniales centenarios, con el nivel de aguas freáticas a pocos metros. El agua subterránea era un problema constante. Tenían que bombear continuamente para mantener seco el fondo de la excavación. Ingeniería hidráulica dentro de la ingeniería estructural. Mientras excavaban hacia abajo, instalaban los muros del cajón, un recipiente de concreto armado que eventualmente sería el subsuelo del edificio. Un barco enterrado. Debajo del cajón, Sebaert diseñó 361 pilotes de acero. No para llegar a la roca sólida estaba demasiado profunda, sino para usar la fricción entre el pilote y la arcilla circundante. 361 pilotes distribuidos con exacta precisión matemática, cada uno trabajando en conjunto con los demás para distribuir la carga de manera uniforme, como los pies de un insecto que distribuye su peso para caminar sobre el agua. Con la cimentación terminada, la construcción comenzó a subir, un piso a la vez. El acero estructural fue fabricado y ensamblado con tolerancias precisas. El armazón estructural de la torre es acero, no concreto. El acero es más ligero y más flexible que el concreto. Otra decisión de Sebaert que parecía contraintuitiva y era perfectamente calculada. Un edificio de acero en un sismo se comporta diferente a uno de concreto. El acero dobla antes de romperse. El concreto se fractura. En términos sísmicos, el acero te da tiempo. Piso a piso, el edificio creció sobre el suelo más peligroso del mundo. Para 1950 ya sobresalía del horizonte del centro histórico. Los ingenieros y constructores que trabajaban en la obra sabían que estaban haciendo algo que nadie había hecho antes, que cada decisión técnica era un experimento en tiempo real sobre el suelo más difícil del planeta. En 1956, la torre latinoamericana quedó terminada. 44 pisos, 182 metros con antena. El edificio más alto de América Latina en ese momento. El más alto al sur del río Bravo. La prensa lo llamó una hazaña, un orgullo nacional. El símbolo de la modernización de México. Pero Sebaert sabía algo que la prensa no sabía todavía. El edificio nunca había sido probado. La teoría era sólida, los cálculos eran correctos, los materiales eran de primera. Pero el verdadero examen no lo ponían los ingenieros. El verdadero examen lo ponía la tierra. El primer examen llegó el 28 de julio de 1957. Un terremoto de 7.9 de magnitud sacudió la Ciudad de México. Era el sismo más fuerte que la ciudad había experimentado en décadas. Edificios colapsaron. El Ángel de la Independencia perdió su corona, que cayó a la Avenida Reforma. El daño en la ciudad fue significativo. Y la Torre Latinoamericana, con apenas un año de inaugurada, experimentó su primer sismo mayor. Sobrevivió. Los pisos superiores oscilaron visiblemente. Los ocupantes del edificio sintieron el movimiento con claridad. Pero la estructura no sufrió ningún daño. Los ingenieros monitorearon el edificio cuidadosamente después del sismo. Sus instrumentos confirmaron lo que los cálculos habían predicho. El cajón de cimentación había flotado casi sin problemas. Los pilotes habían trabajado en conjunto. El acero había absorbido las fuerzas sin fracturarse. Era la primera confirmación de que la teoría funcionaba en la realidad, pero Sebaert era demasiado riguroso para llamarlo prueba definitiva. Un sismo de 7.9 era severo. Podía haber algo peor. Y así continuaron los años. La torre se convirtió en un ícono de la ciudad. Su mirador en el piso 44 atrajo visitantes de toda América Latina. La cafetería giratoria en los pisos superiores era una atracción única. Y el edificio siguió, firme,
mientras sus vecinos municipales, venerables edificios coloniales y modernos de posguerra, mostraban las grietas acumuladas del suelo en movimiento. Llegó el 19 de septiembre de 1985. El terremoto de 1985 fue diferente en escala a todo lo anterior. 8.1 de magnitud. El epicentro en las costas de Michoacán, pero las ondas llegaron a Ciudad de México amplificadas por el suelo lacustre hasta niveles que los sismólogos describieron como los más intensos jamás registrados en tierra urbana. La ciudad colapsó. Hospitales enteros, hoteles, departamentos, fábricas. El gobierno estimó que 100.000 edificios sufrieron daños. Más de 30.000 resultaron inutilizables, y la torre latinoamericana se movió 42 centímetros de un lado al otro en su cúspide. Sus ocupantes, había gente adentro a las 7:19 de la mañana, vivieron un movimiento que describieron como estar dentro de un péndulo gigante, y el edificio volvió a su posición, sin una grieta en ninguna columna estructural, sin daños en la cimentación, sin deformación permanente en el armazón de acero. Afuera, a metros de distancia, algunos edificios habían desaparecido. La torre estaba intacta. En los días y semanas que siguieron al sismo del 85, ingenieros de todo el mundo llegaron a Ciudad de México. No solo para ayudar, para estudiar. Japón, el país con la tecnología antisísmica más avanzada del mundo, mandó equipos de ingenieros estructurales. Querían entender por qué la torre latinoamericana había sobrevivido. Estados Unidos mandó equipos del USGS y del MIT. El análisis del comportamiento del edificio durante el sismo se convirtió en material de estudio en universidades de ingeniería de todo el mundo. Lo que encontraron fue exactamente lo que Seba Earth había calculado 37 años antes. La cimentación compensada había minimizado el hundimiento diferencial. La estructura flexible había absorbido las fuerzas sísmicas. Los pilotes de fricción habían mantenido el cajón en posición. El edificio había funcionado exactamente como fue diseñado. En el peor terremoto de la historia reciente de Ciudad de México, la investigación del 85 cambió los códigos de construcción de docenas de países. El concepto de cimentación compensada, que Seba Earth había aplicado en México antes que nadie, se convirtió en estándar recomendado para construcción en suelos blandos en todo el mundo. Tokio lo adoptó para sus zonas de relleno en la bahía. Jakarta lo estudió para su problemática geología. Los ingenieros de Nueva Orleans lo revisaron después del Katrina. El conocimiento que nació en México fue al mundo. Leonardo Seba Earth vivió para ver todo esto. Murió en 2010 a los 96 años. Fue profesor de la UNAM durante décadas. Formó a generaciones de ingenieros mexicanos y vio cómo su edificio demostró ante el mundo que la ingeniería correcta puede hacer posible lo que parecía imposible. Hay algo que quiero que veas de otra manera la próxima vez que pases frente a la torre latinoamericana o veas su silueta en el horizonte de Ciudad de México. Ese edificio no es solo un símbolo estético de modernidad, es un instrumento de medición. Cada vez que la Tierra tiembla, la torre mide qué tan bien funciona la ingeniería contra la naturaleza. Y en el examen más difícil que la ciudad ha tenido en el siglo moderno, marcó 10 de 10. Un ingeniero mexicano formado en México, con herramientas matemáticas del siglo XX, resolvió uno de los problemas más difíciles de la ingeniería estructural antes de que nadie en el mundo lo hubiera resuelto en esa escala. No porque México tuviera más recursos que Japón o más experiencia que Alemania, sino porque tenía el problema específico, la mente correcta para resolverlo y la voluntad de intentar lo que los manuales decían que era demasiado arriesgado. El problema más difícil fue el mejor maestro, y la solución que produjo ese maestro enseñó al mundo. Si esta historia te abrió algo, el canal tiene más de estas. Ingeniería mexicana que cambió el mundo sin que el mundo lo supiera. El próximo video también va a sorprenderte. Y si conoces a alguien que crea que México no ha producido ingeniería de clase mundial, el edificio sigue ahí, en el centro de la Ciudad de México. Ha sobrevivido todo lo que la Tierra le ha lanzado, sin pedir permiso al mundo para existir.